Bien, muchísimas gracias. Ante todo quisiera agradecer al profesor Dr. Pablo Arteaga, académico de nuestra facultad, y a la organización del Seminario Internacional de Neumatología por este valioso espacio para reflexionar en conjunto sobre el rol del Espíritu Santo en la promoción de la paz. La muerte, su carácter definitivo y su contenido teológico relacionado con la antropología, la sociedad y con el eschaton, ha sido tema de reflexión para la teología. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el duelo. Esta experiencia altamente personal es un proceso compuesto por una serie de momentos y tareas que ayudan a la persona en la asimilación de la pérdida mediante el restablecimiento de su relación consigo misma y con la persona fallecida. Las variantes culturales de los ritos funerarios, como también las vivencias del duelo en cada persona, han sido motivo de estudio y reflexión para la literatura, la sociología, la psicología e incluso la filosofía. Sin embargo, el duelo no ha tenido un amplio espacio en la reflexión teológica y específicamente no ha esclarecido teológicamente el papel del Espíritu Santo en dicho proceso. En ese sentido, cabe preguntarse en primer lugar sobre lo que puede decirse teológicamente sobre el duelo y en segundo lugar sobre el modo en que el Espíritu Santo participa en dicho proceso de manera particular. La presente comunicación pretende abordar el duelo específicamente desde una perspectiva neumatológica y con una orientación escatológica. Con el fin de otorgar algunos atisbos teológicos respecto al duelo, me enfocaré en los aportes del teólogo protestante alemán Jürgen Moltmann, quien ha ofrecido un desarrollo teológico tentativo sobre el duelo en sus aportaciones sistemáticas. He abordado el tema sistemáticamente a partir de las obras mayores, desde su obra programática Teología de la Esperanza, hasta su escrito sistemático sobre la escatología cristiana, La venida de Dios. Desde estas obras mayores de la teología escatológica de Jürgen Moltmann, la hipótesis de la comunicación consiste en que el Espíritu Santo actúa como la fuerza divina vital que impulsa y orienta la comunión entre vivos y muertos en Cristo, a tal punto de ofrecer la paz en medio del duelo por la presencia de los difuntos pese a su ausencia radical. En la teología escatológica de Moltmann, el duelo no es un tema desarrollado sino hasta su obra La venida de Dios, al abordar la pregunta por los difuntos y el modo en que la sociedad moderna se relaciona con ellos. Sin embargo, pese a su falta de desarrollo en otras obras selectas, las menciones sobre el duelo muestran los fundamentos teológicos que subyacen al tema. Para el teólogo protestante, la sociedad moderna ha intentado suprimir las experiencias de muerte por la cultura del narcisismo, lo que ha provocado en consecuencia la pérdida del significado de los rituales antiguos y familiares del duelo, tanto a nivel social como eclesial. Pese a ello, señala que hay grupos de autoayuda enfocados en el tratamiento del duelo que descubren el consuelo en el diálogo mutuo de las personas afligidas por la pérdida de sus seres queridos. Moltmann reconoce en dicha labor el concepto comunitario luterano de la cura pastoral de las almas, la mutua consolatio fratrum, presente en los artículos de Smalcalda, en que los hermanos sincronizan en el espíritu fraternal del cuidado, la confianza y el respeto mutuo, evitando la culpabilidad, los prejuicios morales y la victimización. Se busca el consuelo mutuo en medio del dolor compartido. Dice Moltmann: los acompañantes ayudan a los que lloran la pérdida intentando darles apoyo y levantar su ánimo. Y los acompañados comparten con ellos sus vivencias y de este modo les enseñan. Al escucharse recíprocamente y al hablar entre sí, surge entonces una conversación acerca de la muerte y movida por el dolor de la desgracia, hasta que se llega a una aceptación de la pérdida y a una nueva unión con los difuntos en virtud de la propia transformación. El duelo por lo que se ha perdido puede transformarse en gratitud por lo que se ha experimentado. Hasta ahí la cita. Con estas experiencias de consuelo mutuo, el duelo adquiere una resignificación de la ausencia de los seres queridos, de ese vacío que deja su muerte en medio de las familias, para continuar hacia adelante con la vida cotidiana. Pese a que estos grupos de autoayuda son distintos de las comunidades cristianas, Moltmann no solo valora las experiencias cristianas de comunión en un grupo espontáneo de personas reunidas por necesidades personales, sino sobre todo la cercanía que pueden tener entre sí desde la buena noticia de Jesús y su espíritu vivificante. Ahora bien, ¿qué aspectos cruciales enseñan, o más bien
se redescubre en estos grupos de autoayuda para leer teológicamente el duelo. ¿Qué dice el teólogo protestante alemán al respecto? Moltmann pretende leer el duelo como la otra cara del amor, cuya afirmación se fundamenta en la comunión entre vivos y muertos, cimentada en Cristo. En contraste con la doctrina del purgatorio, según Michael Schmaus, la doctrina del sueño del alma de Martín Lutero y la idea de un estado intermedio. El fundamento cristológico yace, a mi entender, en la identidad dialéctica de Jesús, basada en sus dos experiencias contradictorias, la cruz y la resurrección, que lo indica Moltmann en su Teología de la Esperanza. De una, se muestra el abandono divino del enviado de Dios e incluso de Dios mismo, el nígil absoluto. De otra, manifiesta la cercanía de Dios hacia el viviente, el mismo que fue totalmente abandonado. Totum nuevo que aniquila el nígil absoluto. En Jesús se da radicalmente estas dos experiencias contradictorias, a tal punto de manifestar cada experiencia en su contrario. En la muerte brota la vida y la vivificación asume la muerte. En él se conforma esta comunión entre vivos y muertos, basados en el señorío o reinado de Cristo, a saber, el proceso histórico abierto por su resurrección hacia el futuro de la promesa divina, dirá Moltmann. En efecto, afirma que la comunión de los vivos con los muertos es la puesta en práctica de la esperanza de la resurrección. Con la resurrección del crucificado se abre un horizonte escatológico nuevo mediante el símbolo apocalíptico de esperanza escatológica del futuro, a saber, la resurrección de los muertos. Este símbolo, apropiado para expresar las experiencias pospascuales de los discípulos, toma en serio la muerte de Jesús, dice Moltmann, y en la esperanza suscitada por la resurrección de Cristo, abro comillas, ni se reprime la muerte ni se trata de olvidar a los muertos, cierre comillas. Aquí se conforma una hermandad de parte de Cristo no solo con los vivos, sino también con los muertos, al compartir Cristo la misma realidad de ellos con su muerte y resurrección, a tal punto de intensificar la participación de los muertos en la comunidad de los vivos y a su vez la vivencia de los vivos en la presencia de los muertos como antepasados. En ese sentido, Moltmann afirma que, y abro comillas, Cristo pasó a ser el antepasado redentor. Gracias a su comunión con los muertos, lleva la presencia de Dios y la fuerza del Espíritu a los muertos y los libra del poder de la muerte. Cierre comillas. Aquí se recupera la teología africana que le hace recordar a Moltmann esta categoría de Cristo como antepasado. La comunión entre vivos y muertos en Cristo para el Tübingués es una crítica sobre la pérdida de significación de los rituales del duelo en la sociedad moderna. En efecto, dicha crítica es justamente el olvido de los muertos, sobre todo de aquellos difuntos que han sido víctimas inocentes en las guerras y masacres de todo el mundo, y con ello la pérdida de una relación intergeneracional de parte de las sociedades, sobre todo entre el pasado y el presente. En efecto, la resurrección del crucificado abre un campo de temporalidad mediante el símbolo de la resurrección de los muertos. Puesto que la identidad de Jesús es dialéctica, Moltmann propone desde Teología de la Esperanza una orientación escatológica hacia el futuro. Esta no corresponde a un futuro programable, planificable o calculable del ser humano y del mundo, el futurum, dirá él, sino más bien corresponde al futuro de Cristo de carácter novedoso, incalculable e imprevisto, que se sustenta en la promesa divina abierta y abre un horizonte de nueva posibilidad de la acción de Dios en la historia hasta su consumación, el Adventus. Ese futuro de Cristo, o en otro término, la parusía, que muestra la latencia de vida en el crucificado y la tendencia hacia la vida eterna de toda la creación, no solo abre el futuro a lo que existe, sino también al pasado que queda aún pendiente e incluso ha quedado olvidado por la historia. En otros términos, tanto vivos como muertos tienen un futuro en Cristo crucificado y resucitado. El futuro divino, en tanto fuente del tiempo, dirá Moltmann, determina la vitalidad y dinamismo desde la memoria del pasado, las experiencias del presente y las expectativas del futuro. Ahora bien, ¿de qué manera opera el Espíritu Santo en la comunión entre vivos y muertos? Para Moltmann, el Espíritu Santo es justamente el espíritu de la resurrección, que ha brotado del acontecimiento de la resurrección de Cristo y anticipa en el presente el futuro de la resurrección en medio de la injusticia, el sufrimiento y la muerte.
Es, según sus palabras, abro comillas, la fuerza vital divina de la nueva creación de todas las cosas y del nuevo nacimiento de todo viviente, cierre comillas. Particularmente para el teólogo tubingués, el Espíritu Santo introduce a los muertos en la comunión con los vivos en Cristo al ser espacio, tiempo y fuente de vida. En primer lugar, el Espíritu Santo es espacio de vida para la comunión entre vivos y muertos. Tanto los vivos como los muertos tienen un espacio vital cuyos límites son históricamente abiertos gracias a la comunión que cada espacio tiene con Cristo y que a su vez dicha comunión es permanente e indestructible en el amor de Dios, la cual no se desliga incluso en la muerte. Según el teólogo tubingués, los muertos, al igual que los vivos, están en la misma situación, compartiendo la misma esperanza de plenitud y el mismo peligro del olvido de la historia. Por la resurrección del crucificado de su espíritu vivificante, ese espacio se comprende como la posibilidad de una presencia de los muertos entre los vivos, al menos desde una anticipación de aquella nueva creación y la unión con ellos en la esperanza común en el futuro escatológico. Dice Moltmann: es verdad que todavía no se nos ha manifestado qué es lo que nosotros hemos de ser y lo que ellos han de ser, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es y seremos semejantes a Él, haciendo alusión a la primera carta de Juan. Y yo añado, dice Moltmann, nos veremos unos a otros, tal como hemos de ser entonces en la omnipresencia de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es tiempo de vida para dicha comunión. Puesto que el futuro de Cristo y por ende el futuro de Dios interrelaciona todas las categorías temporales, pasado, presente, futuro, la idea del tiempo en Moltmann es relacional, lo que permite reconocer también una temporalidad en los muertos, otorgada por la comunión en Cristo. Abro comillas. También los muertos tienen tiempo. Ciertamente no el de nuestra vida actual que conduce a la muerte, pero sí el tiempo de Cristo. Y ese es el tiempo del amor. El amor que acepta, transfigura y endereza, del amor que conduce a la vida eterna. Cierre comillas. La idea de una temporalidad en los muertos no solo permite la capacidad de comprender temporalmente la presencia de los muertos en medio de los vivos. También y sobre todo, dicha temporalidad permite situar a los muertos junto a los vivos en la misma orientación hacia el eschatón, en el camino hacia la consumación del mundo, los cuales son impulsados y movilizados, cada uno en sus propias realidades vitales, por el espíritu de la vida. Finalmente, el Espíritu Santo es fuente de vida para el ser humano, vivo y muerto. Tanto el espacio como el tiempo adquieren aquí su concreción en la realidad del ser humano. Para Moltmann, el ser humano, entendido como una criatura en comunión con la creación, es concebida como una realidad completa, corpórea y social. Es una figura perijorética de la vida vivida, abro comillas, en cuanto cuerpo y alma en su entorno, cierre comillas, en la cual la presencia del Espíritu Divino penetra, vivifica y acuña la totalidad del ser humano. Dice Moltmann, en la experiencia del Espíritu, Dios es la presencia originaria que todo lo abarca, no alguien lejano que está ante nosotros. El Dios eterno participa de nuestra vida pasajera y nosotros participamos de la vida eterna de Dios. Su antropología, enraizada en la tradición bíblica, enfatiza la corporeidad del ser humano entendido como el final de todas las obras de la creación, de la redención y de la reconciliación de Dios, contrastando con una sobrevaloración o primacía de la espiritualidad del alma y por ende realzando la integralidad de todas las dimensiones humanas. Si esto es así, la corporeidad del ser humano no se reduce ni se desvanece incluso en la muerte. En efecto, en el caso de los muertos, dicha corporeidad, que incluye las dimensiones históricas, culturales, sociales, naturales, existenciales, internas, entre otras, se mantiene en la fuerza divina de la resurrección. Puesto que el Espíritu Santo, el espíritu de la resurrección, permea en toda la realidad humana, Moltmann afirma que se experimenta desde ya la vida eterna, a tal punto que la vida humana se hace entonces tan intensamente viva que la muerte desaparece. La muerte que desaparece no es, en efecto, la muerte biológica, sino más bien la mortalidad de la muerte, aquella experiencia del hundirse en la nada que es superada por una vida amada y vivificada en la comunión en Cristo. La acción del Espíritu de vivificar la vida intensamente, incluso a los muertos,
refleja para el teólogo tubingués la acción creadora de Dios, en que el símbolo de la resurrección de los muertos es, en su radicalidad, una nova creatio ex nihilo, es decir, una recreación de la vida mortal para la vida eterna, sin aniquilar la identidad de los muertos. La radicalidad de la muerte, por ende, no supera la identidad de los muertos, puesto que, dirá Moltmann, Dios tiene que ser capaz de identificar a los muertos para resucitarlos, porque la vida de estos no es sustituida por ninguna otra, sino que es su propia vida la que es resucitada. Hasta ahí la cita. El horizonte de la resurrección de los muertos, abierto por la resurrección del crucificado, permite que el ser humano participe de la esperanza de la transfiguración del cuerpo, de tal manera que el futuro escatológico considere íntegramente la corporeidad. Va a decir Moltmann. El amor eterno transfigura el cuerpo. Como cuerpo del amor, el cuerpo es un cuerpo vivo que recibe y da vida. Hasta ahí. Sin duda alguna, las formulaciones teológicas del teólogo tubingués respetan el límite de la imaginación escatológica al hablar sobre la comunión entre vivos y muertos. Es por ello que no se entrega, al menos en estas obras selectas, un mayor desarrollo. No obstante, con las aportaciones sistemáticas de Moltmann, es posible esclarecer la afirmación del duelo como otra cara del amor, desde la participación del Espíritu Santo en la comunión en Cristo con los vivos y muertos. El duelo se vuelve la otra cara del amor, en primer lugar porque en medio del proceso es posible vislumbrar una idea sobre Dios mediante el consuelo. Moltmann afirma que, abro comillas, el consuelo consiste en la experiencia de una indestructible comunión, en el hecho de saber que el difunto se halla seguro y cobijado junto a Dios, y en la conciencia de que uno mismo se encuentra a sí mismo cobijado junto a Dios. Hasta ahí. Pero a su vez advierte que esto es posible únicamente si la divinidad no es ningún poder celestial, insensible e indiferente que es denominada destino, sino que es el amor eterno que comparte nuestros sentimientos y nuestros dolores. Un Dios que asume radicalmente en sí el sufrimiento, la debilidad y por ende la muerte, no solo revela una imagen cercana a la realidad humana, sino sobre todo muestra que la realidad divina, en cuanto a amor eterno, es afectada históricamente por su creación. Por el misterio de la encarnación, Dios Hijo ha asumido la realidad humana en su radicalidad, y por medio de Cristo crucificado, los sufrimientos del duelo quedan sostenidos en una esperanza de la resurrección, pese al abandono y vacío que provoca la muerte de un ser querido. En segundo lugar, la presencia y acción del Espíritu Santo estimula en el duelo la memoria agradecida de los vivos, a tal punto de captar la presencia cobijadora de los muertos en la propia cotidianidad. En medio del llanto, el vacío de sentido y la soledad, incluso de la injusticia por muertes violentas, se vuelve un don divino hacer memoria agradecida por el difunto, quien no solo ha marcado las vidas de quienes le conocieron, sino también e incluso aquel difunto subsiste en sus vidas de manera fragmentaria, podría decir, por la memoria colectiva. Moltmann, por la comunión que se forma con los muertos desde la gratitud, como también desde la esperanza escatológica, reconoce la presencia de los difuntos en nuestro presente. Abro comillas. Los muertos se hallan presentes en una especie de segundo presente. En ese peculiar presente ellos no atan la vida a sí mismos, sino que la dejan libre allá donde la vida se sentía vinculada a ellos. Cierre comillas. La capacidad de ese vínculo permite que los recuerdos no sean solo por imágenes, sino sobre todo posibilita que la presencia de los muertos se dé mediante los gestos, las palabras e incluso objetos significativos. Es aquella corporeidad que forma parte de los vivos y se potencia por la fuerza del espíritu de la resurrección, mediante la vivificación del difunto en la cotidianidad. No solo es una opción recordar a los muertos, sino, en la comunión de Cristo con los vivos y los muertos, se vuelve prácticamente un imperativo para los vivos recordarles y amarles para continuar con la vida cotidiana. Por la acción vivificadora del espíritu, el duelo puede ser resignificado ya no desde el dolor y el sufrimiento que intenta asimilar la ausencia del difunto, sino más bien desde la paz del corazón. Dice Moltmann. El poder del amor divino nos empapa completamente. Trae paz no solo a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo. Paz ha de entenderse aquí también en el sentido veterotestamentario de shalom. Presupone, por tanto, la justicia e incluye la salvación y el bienestar. En una palabra, es la felicidad del alma y del cuerpo. Hasta ahí. Esta paz que da el Espíritu permite la percepción de la presencia de nuestros muertos en la vida cotidiana, caminando en una historia llena de tensiones y heridas,
pero con la esperanza de que el futuro de Cristo ha abierto la resurrección de los muertos y la nueva creación. En otras palabras, y con esto finalizo, la paz en medio del duelo consiste en una vida vivificada con intensidad, en que los dolores, los sufrimientos y las heridas del pasado sean consolados en el amor fraternal de Cristo y su espíritu vivificante. A mi entender, solo de esa manera el duelo podría ser algo más que un proceso de asimilación en un mundo sin el fallecido. Sin cerrar definitivamente el duelo, es posible percibir en la ausencia radical la presencia vivificada de nuestros muertos por la gracia del Espíritu Divino, obteniendo el consuelo que impulsa el camino de la vida junto a los muertos de nuestras historias. Muchas gracias. Usamos la misma modalidad, entonces, 2 preguntas para que Franco pueda responder. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Me gustó mucho esa idea de que Dios tiene que reconocer a los muertos. ¿Será posible que Dios también haga duelo? ¿Que el Padre haga duelo en algún sentido por el Hijo muerto? Es una pregunta. Solo de la policía. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco, por la presentación. Fue muy linda, muy acogedora y esperanzadora para cuando se ha tenido pérdida de personas queridas en situaciones complejas. Me llamó mucho la atención lo del tiempo y el presente. No sé si Moltmann abordará las posiciones clásicas respecto al tiempo, como la de Aristóteles en el libro cuarto de la física, la de Agustín, por ejemplo, que es un poquito más psicológica, y después la de Kant, como para contrastarlo, porque si uno escucha así, de que los muertos están en un tiempo, pero en un tiempo diferente, que es el de Cristo, no pareciera diferente al de la eternidad, que es un no tiempo finalmente, dice Agustín en la Confesión 11. Entonces no sé si él, para elaborar eso, lo profundiza un poquito más. Perfecto. Muchas gracias. ¿Con eso estamos? Listo. Parto con la primera pregunta de mi colega acá, Juan Pablo. Si el Padre hace duelo, primero hay que partir diciendo que eso sería un ejercicio especulativo, teológicamente hablando. Es lo que tenemos, ¿no? Pero si Moltmann se atrevería a decir, porque aquí estamos hablando del pensamiento de Moltmann, si Moltmann se atreviese a decir frente a esa pregunta si el Padre hace duelo, no creo que diga que no. Pensando en primera instancia del modo en el cual Moltmann piensa a Dios. No un Dios indiferente, no un Dios insensible, no un Dios que está alejado de la propia realidad humana y la propia realidad creatural, sino que no solo se introduce, sino que hace suya dicha realidad creatural. Y en ese sentido, siguiendo en la especulación, Moltmann, me imagino yo, que podría decir que en el momento del acontecimiento de la cruz y la muerte de Jesús, su Hijo, tal vez de manera metafórica, simbólica y obviamente especulativa, vuelvo a reiterar la especulación, yo diría que el Padre hace un duelo, pero no en el duelo de solamente el sufrir, el dolor, sino que Él también entrega el Espíritu para que el propio Hijo resucite, desde esta confianza de que Él va a despertar del sueño de la muerte. Podríamos decir algo por el estilo. No sé si Moltmann en paz descanse me avalará, pero podríamos preguntarle. En el futuro de Cristo le preguntaremos. Exacto. Y lo segundo, Gabriel, efectivamente, Moltmann en la obra Dios en la creación, que es esta obra pionera que hace un diálogo entre teología de la creación y ecología, una de las primeras que aparece, tiene un apartado sobre el tiempo, donde efectivamente aborda Aristóteles, aborda a Kant, aborda a San Agustín, aborda a Heidegger, aborda también una idea que viene desarrollando desde Teología de la Esperanza, sobre todo del capítulo
dos, promesa e historia, cuando hace el contraste, bastante radical por lo demás, no sé si tan justificado hoy en día, entre las religiones epifánicas y el propio judaísmo, sobre la comprensión del tiempo, un tiempo más cíclico y un tiempo más lineal orientado al éschato. Él considera estas reflexiones filosóficas y va recuperando sobre todo de San Agustín y de Heidegger este carácter relacional que tienen las distintas categorías temporales, en el cual, a diferencia de Agustín, no va a enfatizar tanto el presente, el pasado presente, el presente presente y el futuro presente, sino más bien con su idea de teología de la esperanza va a ser una especie de cambio, de vuelco del énfasis hacia el futuro que entrega el mismo Dios a partir de la promesa, como este futuro incalculable, imprevisto, que abre nuevas posibilidades a partir de la promesa divina, esa oferta que entrega Dios al ser humano, a su propio pueblo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de hacer una tensión entre las experiencias que hay en el presente. Por ejemplo, él ve en Teología de la Esperanza cómo acontecen las injusticias, el sufrimiento, la muerte, las tristezas del ser humano, teniendo en cuenta también su situación vital como prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial y como prisionero entre 1945 y 1947 en Inglaterra. Y a su vez, esta esperanza de volver a sentirse persona, esa esperanza que entrega un otro, que le da esa vida, lo vivifica nuevamente. Entonces, por eso es que Moltmann enfatiza el futuro, teniendo en consideración lo que dice San Agustín en las Confesiones 11, las reflexiones heideggerianas sobre el tema del énfasis del futuro, pero no desde esta idea de ser para la muerte, sino más bien esta tensión con lo escatológico. La esperanza escatológica es la que permite al cristiano, al creyente, mirar cómo estamos viviendo en el mundo. Si efectivamente vivimos con justicia, si hemos escuchado el Evangelio, vivimos desde la misericordia, desde el amor, y eso a qué nos lleva concretamente, a lo social, a lo político, a lo cultural, etc. Entonces esa visión del tiempo enfocada en el futuro como una opción que hace Moltmann y que también es parte del espíritu de la época en un principio, primero con Bloch y después ya con la propia tradición bíblica, permite y hace que el tiempo, volviendo el tiempo también tenga otras facetas, no solamente desde la temporalidad de los muertos, sino más bien desde su propia forma temporal, que no sabemos cuál es, pero sin dejar que esa temporalidad se le quite como un carácter a la propia criatura. El muerto sigue siendo criatura. Y el muerto todavía sigue estando esperando, entre comillas, de manera simbólica, la resurrección de los muertos, el juicio final, la nueva creación. Entonces, por eso es que, teniendo en cuenta ese bagaje del tiempo, de la temporalidad, Moltmann opta por alguna posibilidad que incluya tiempo y por lo tanto una corporalidad, o corporalidad, como dice, como final de las obras de Dios. No sé si respondí más o menos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los expositores de esta tarde. Un aplauso.